Saludamos en esta oportunidad a todos nuestros hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, al iniciar nuestro capítulo número 24 de la historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Estamos arribando ya al primer milenio de la Iglesia del Señor Jesús, frente a todas las dificultades que hubo de sortear para conservar el testimonio, la sana doctrina y también para conservar la predicación de la palabra del Señor en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, en cerca de estos ya casi 1000 años que hemos estudiado desde el ministerio personal del Señor Jesús, tuvo que enfrentar, como decíamos en estos momentos, pues muchos vientos de doctrina. Acompáñenos en unos momentos de oración para estudiar el capítulo 24 relacionado con los petrobrusianos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más agradecemos por tu palabra, por tus bendiciones, por la vida eterna que nos has regalado, y también agradecemos delante de tu trono de gracia por la maravillosa oportunidad de poder descubrir, escudriñar como un tesoro todos estos pasajes de tu palabra, y también a la luz de los acontecimientos históricos ir reconociendo que tú siempre has tenido en tu iglesia la única institución eterna que ha podido ser columna y baluarte de la verdad. Te agradecemos tus bendiciones, nos encomendamos en esta lección de principio a fin, pedimos que podamos anunciar el consejo tuyo y no el nuestro, y que las personas que se estén añadiendo a estos estudios de seminario puedan ser fortalecidas para que también ellas puedan continuar adelante en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús te alabamos en esta hora. Amén. Pedro de Bruys es el protagonista principal del capítulo número 24 de nuestra materia Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo siglo por siglo. Este capítulo se ha dividido básicamente en 3 grandes secciones. La primera sección, el personaje; la segunda sección, las doctrinas; y la tercera sección, sus obras y persecuciones. Lo que pretendemos hacer es aglutinar toda la información que podamos desde el punto de vista bíblico para demostrar cómo este gran predicador del Evangelio del Señor Jesucristo pudo sostenerse y cómo las principales desviaciones estuvieron relacionadas en este siglo con una de las ordenanzas más notables, como es la Cena del Señor, por ejemplo. En este periodo del año 700 al año 1000, aproximadamente 1100, 1104, en que Pedro de Bruys surge como uno de los grandes paulicianos, por decirlo así, para usar un apodo histórico, pues lentamente se han ido identificando ya muchas añadiduras. La adoración de la cruz, por ejemplo, se mencionan aquí también que ese tipo de adoraciones pues ya no servían. Los templos como objetos ya de adoración, ya no solamente las imágenes, sino también los templos, el agua bendita. Todo ese tipo de desviaciones surgieron en este periodo de la finalización del primer milenio. Llevamos ya casi unos 7 u 8 siglos estudiados hasta la lección inmediatamente anterior, y vemos cómo la Iglesia de Cristo, tanto en el Imperio Romano como en las fronteras de él, pues se fortalece a pesar de las enormes persecuciones. Entonces, lo primero que necesitamos resaltar es que Pedro de Bruys dedicó su vida enteramente a defender la sana doctrina. La región de Francia es hoy una región que está, se puede decir, inundada de catolicismo romano, pero no siempre fue así. Los concilios que nosotros estudiamos en la lección inmediatamente anterior, falsos concilios que desviaron a muchas personas hacia doctrinas totalmente erróneas y alejadas de la palabra de Dios, pues surtieron su efecto hasta cierto punto,
pero como lo vamos a ver en esta lección, pues sencillamente después vino la enorme persecución contra los integrantes de la Iglesia del Señor Jesucristo, que en ese momento recibían el apodo de paulicianos. Recordemos que inicialmente el apodo fue montanistas, luego novacianos, donatistas y ahora paulicianos. Pero con Pedro de Bruys surge un nuevo apodo para la Iglesia de Cristo. Ese nuevo apodo o sobrenombre fue los petrobrusianos, encabezados con este gran predicador que, como decimos, sirvió al Señor cerca del año 1100 después de Cristo, particularmente en la región de Francia, de lo que hoy conocemos como el país francés mejor. Los datos biográficos se encuentran allí, no vamos a repetirlos, sencillamente vamos a detenernos un poco más en lo que es la parte doctrinal, porque vale la pena hacerlo para volver a considerar cómo en esta región y cómo con gran firmeza este predicador, inspirado o mejor motivado por el Señor a través de la inspiración de la palabra de Dios, puede defender la sana doctrina. ¿En qué nos vamos a detener principalmente? Vamos a detenernos principalmente en el punto número 4. Los petrobrusianos negaron que la sangre y el cuerpo de Cristo puedan ser hechos y ofrecidos por los sacerdotes, y la pretensión de hacer tal cosa es absurdo y sacrílego, es decir, no algo santo. Dice el escritor que yo quiero añadir, puesto que la Biblia no ha dado a ninguna persona el derecho de ofrecer o sacrificar a Cristo otra vez si los sacerdotes lo hacen, pues dice aquí que hay una comparación, son peores que Judas y los judíos que le crucificaron, porque la Biblia dice que fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Dónde empieza a formarse esta gran desviación? Esta gran desviación no se forma de un día para otro. Se gastan cerca de unos 500 años aproximadamente entre ya el año 700 y el año 1200, cuando ya empieza a oficializarse en las iglesias católicas romanas el asunto de lo que normalmente se conoce como la misa. ¿Cuáles son los textos que se usan para tratar de justificar lo que se conoce como misa? La palabra misa es una palabra latina y no aparece en la Biblia. La palabra misa se relaciona a veces con Eucaristía, y la palabra Eucaristía es una palabra que se usó para reemplazar lo que la Biblia habla en cuanto a la cena del Señor. Es por eso que vale la pena resaltar en esta lección, desde el punto de vista doctrinal, cuáles fueron los textos que se tergiversaron, de qué manera se tergiversaron y cómo Pedro de Bruys enseñó que la palabra de Dios no daba en ningún momento la oportunidad ni tampoco el mérito a los elementos que se usaron, particularmente en lo que la palabra de Dios reconoce como la ordenanza relacionada con la cena del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer son los textos que se tergiversaron. Por ejemplo, el primer texto que se tergiversó es Lucas capítulo 22, verso número 19. En Lucas capítulo 22, en el verso número 19, dice la Biblia: y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La construcción de la frase en el griego no permite justificar que el Señor Jesucristo estuviera afirmando literalmente que había una transubstanciación o un cambio de sustancia. Este es el primer texto que es tergiversado. Pedro de Bruys sostiene claramente lo que la palabra del Señor simplemente está dando a entender aquí, y es que el cuerpo de Cristo estaba ahí. No tenía necesidad Jesús de transubstanciar su cuerpo hacia la harina de trigo sin levadura.
hay que recordar que la levadura pues era un tipo de pecado, de esclavitud y del efecto lento de ese pecado en la vida de la persona, particularmente del ser humano. Pero cuando dice Jesús aquí, esto es mi cuerpo, pues está sencillamente dando a entender que el símbolo que se usa o que se usaría en la cena del Señor sería la harina de trigo sin levadura, y explica Jesús que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. No está en ningún momento Jesús, repetimos, y Pedro de Bruys y las iglesias que en ese momento se denominaban paulicianas y que ya estaban cambiando de nombre, lo reconocen de esa forma también. Es por eso entonces que el catolicismo romano apela a tergiversar este pasaje y a decir literalmente que hay un cambio de sustancia entre la harina de trigo y el cuerpo de Cristo. En primer lugar, Jesús no está pretendiendo que nosotros practiquemos alguna especie de canibalismo cristiano, ofreciéndole méritos a ese cambio de sustancia, de ninguna manera. En primer lugar eso. En segundo lugar, pues tenemos que entender y reconocer que si eso fuera literalmente así, pues en muchos siglos el cuerpo de Cristo ya se hubiera consumido y no hubiera dado lugar para que en estos siglos, después de 20 siglos, pues sencillamente ya no quedaría ningún fragmento del cuerpo del Señor Jesucristo tantas veces que supuestamente se ha ofrecido para consumirlo. Así que en anteriores lecciones hemos repasado otros textos donde hemos demostrado que Jesús usa antropomorfismos. Hay formas humanas de representar el cuerpo de Cristo, pero de ninguna manera está justificando aquí Jesús el cambio de sustancia, que es lo primero que hay que reconocer aquí. Arnoldo, o mejor, Pedro de Bruys, estaba en ese momento defendiendo literalmente la sana doctrina, porque estaba afirmando que realmente la representación de la harina de trigo era lo que servía para recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 24 está también siendo usado para tergiversar este texto y tratar de justificar lo que se conoce como la Eucaristía. Entonces, el primer gran error es afirmar que Jesús designa el pan como su cuerpo que va a ser dado. Jesús designa el símbolo del pan, que es otra cosa, como el cuerpo que iba a ser entregado. Entonces, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, estamos analizando aquí algunas de las fuentes del catolicismo romano, donde se trata de usar estos textos para tratar de confundir esta doctrina. 1 Corintios capítulo 11, en el verso número 24, es otro texto que también es usado por dichas personas y que Pedro de Bruys rechaza definitivamente en la parte que nos hemos detenido. 1 Corintios 11, de hecho es la cita que se presenta en concordancia con los evangelios. 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El apóstol Pablo está citando en este momento las palabras del Señor Jesucristo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esos dos textos están completamente de acuerdo en que el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo entregado por nosotros no es otro que la harina de trigo sin levadura. En Lucas capítulo 22, en el verso número 20, es otro de los textos. Uso literalmente la cita de la justificación en el catolicismo romano de la misa y particularmente de la Eucaristía. Abro comillas, dice: la sangre de la alianza que se verterá para una multitud en remisión de los pecados, o como la nueva alianza en mi sangre que se verterá por vosotros. Dice aquí la doctrina católica romana que Jesús lleva a cabo un verdadero sacrificio
como denotan las voces dar y verter. De hecho, se está hablando en un sentido de que Jesús se refiere a su muerte en la cruz y que significa la separación del cuerpo y de la sangre, designados como elementos del sacrificio. Entonces, dice aquí que claramente se presenta de un modo claro que es un sacrificio expiatorio. Expiatorio significa que una víctima paga por la persona que va a ofrecer el sacrificio, o quien se acoge al sacrificio, por decirlo así de esa manera. ¿Y dónde está la desviación? La desviación particularmente se presenta en que Jesús jamás quiso decir, por ejemplo en Lucas capítulo 22, en el verso número 20, cuando dice Lucas 22, 20, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos y hermanas, es muy claro que Jesús está aquí justificando los símbolos y en ningún momento está autorizando que se cambie de sustancia. Por eso la palabra misa, que como ya decíamos anteriormente significa sangrar o significa sangrado, es una palabra que se ha usado para justificar el rito de la misa en el catolicismo romano. Pedro de Bruys condena totalmente a la luz de la palabra de Dios este tipo de prácticas y no le da en ningún momento méritos a la doctrina que se había en ese momento desviado y que lentamente se iría a oficializar. Es muy claro, hermanos y hermanas, que otros textos bíblicos nos ayudan a nosotros para demostrar que no había que continuar con ningún tipo de sacrificio. Por ejemplo, el texto de Isaías 52, 12 nos ayuda, hermanos y hermanas, a reconocer la validez del sacrificio de Cristo, pero de una sola vez y para siempre. Isaías 52, verso número 12. Dice, porque no saldréis apresuradamente ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Verso número 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, y sigue diciendo, y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nos llama la atención principalmente el verso número 13, porque en ese verso número 13 se nos justifica cómo el Señor Jesucristo pues fue dado a que Él venciera la muerte, cuando dice será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El sacrificio de Cristo es profetizado aquí de una forma bastante certera, porque de hecho tanto el Imperio Romano como los judíos pues tuvieron en ese momento la decisión de unirse para tratar de impedir la obra de Dios, pero Jesús es exaltado después de haber muerto una sola vez y para siempre. Ya no se necesita continuar el sacrificio de Cristo, porque aquí sencillamente lo que dice es que ese sacrificio, o lo que da a entender en esta profecía, es que ese sacrificio se ofrecería una sola vez y para siempre, para que Jesús fuese exaltado y puesto por encima, es decir, para que tuviera la preeminencia, el primer lugar sobre todo principado y sobre toda potestad. Luego habla de que Jesús fue realmente desfigurado
de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Si realmente el sacrificio de Cristo se repitiera, pues entonces tendría que darse de la misma manera. No se puede limitar solamente a una porción de harina de trigo o a un fragmento, ya sea de jugo de uva o ya sea de jugo de uva fermentado, como en el caso del vino. El sacrificio de Cristo tendría que hacerse de una manera completa, de una manera cruenta y también resaltando el resultado también de la resurrección. Es decir, que no se puede limitar la continuación del sacrificio de Cristo solamente a la harina de trigo y al vino o jugo de la vid, porque entonces sería algo totalmente incompleto. No entra dentro de la lógica bíblica ni dentro de la revelación de Dios el hecho de que el sacrificio de Cristo tuviera que continuarse. Nosotros conocemos claramente los textos en hebreos, pero aquí vale la pena resaltarlos otra vez, porque los textos en hebreos, particularmente en el verso número 9, en el capítulo número 9, Hebreos capítulo número 9, a partir del verso número 24 dice la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Está hablando de los lugares donde se ofrecieron los sacrificios que eran hechos por seres humanos, pero que simplemente eran figura o tipo o modelo o ejemplo del verdadero santuario, sino en el cielo, sigue diciendo la palabra de Dios, después de que Él resucitó, dice, en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Es muy claro entonces que el verso número 25 desautoriza, y que cuando Pedro de Bruys, encabezando a los paulicianos, certeramente defiende la doctrina de la Cena del Señor, estaba simplemente repitiendo lo que Dios dice en su palabra, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ingresaba para ofrecerse muchas veces, pero de hecho él iba a tener que morir y él lo hacía con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. De hecho, el verso número 26 no autoriza bajo ninguna circunstancia que se repita el sacrificio del Señor Jesucristo, porque fue un sacrificio realizado una sola vez y para siempre. Verso número 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No se necesita mucha profundización ni ampliación para darse cuenta que el sacrificio de Cristo fue único, fue completo, no necesita repetirse, claramente fue tipificado, ejemplificado por medio de los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero que como Él pudo vencer el pecado, por eso dice sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De ahí que dice en el capítulo 10, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, otra vez habla de los tipos, de los modelos, de los ejemplos, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y viene la explicación, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos y hermanas, termina diciendo en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Podemos entonces encontrar con clara y meridiana certeza que la palabra de Dios es muy certera aquí, tiene claramente definida la enseñanza de que jamás la Iglesia de Cristo ha debido contaminarse con esa doctrina como sí se contaminaron los católicos romanos. Pedro de Bruys entendió claramente que la Iglesia de Cristo no ha debido contaminarse con este tipo de doctrinas que trataban de continuar y que tratan mejor de continuar el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre. No es entonces, hermanos y hermanas, que debemos reconocer claramente que el Señor nos da a conocer en su palabra la verdad con relación al sacrificio de Cristo. De hecho, entonces, lo que sí podemos y debemos reconocer es que Pedro de Bruys defendió con cada una de sus doctrinas, que por razones de tiempo no explicamos cada una, además porque ya se han explicado muchas de ellas con bastante anterioridad y no necesitamos repetirlo. Lo que sí necesitamos enfatizar es que este gran predicador pauliciano, como lo menciona aquí el libro desde el punto de vista histórico, pues sencillamente tuvo la oportunidad de llevar adelante la defensa de la sana doctrina. Muchos otros textos son tergiversados, vamos a mirar algunos. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 32, también es otro texto que se usó para tergiversar la doctrina de la Cena del Señor. Romanos 8, 32, en el Nuevo Testamento. Podemos leer desde el verso número 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este texto es usado también en la doctrina oficial que estamos citando, la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, para tratar de justificar cómo la muerte del Señor Jesucristo aparentemente podría ser continuada a través del sacrificio de la autodenominada llamada misa, doctrina que no es justificada en ningún momento a través de la Escritura Sagrada del Señor. Otros textos, por ejemplo, vamos a observar dentro de una gran cantidad de textos que han sido tergiversados, observemos Gálatas capítulo 1 en el verso número 4. Libro de Gálatas capítulo 1 en el verso número 4 es otro de los textos que han sido tergiversados, cambiados para tratar de justificar cambios en la doctrina de la Cena del Señor. Gálatas capítulo 1 en el verso número 4. El apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias en Galacia, les dice: el cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Podemos preguntar, ¿se está justificando allí el llamado sacrificio de la misa? En ningún momento. Tanto en Romanos capítulo 8, como lo acabamos de estudiar, en el verso número 32, 31, 32, como en Gálatas capítulo 1, en el verso número 4, se está hablando desde el sacrificio de Cristo, pero en ningún momento se está justificando la continuación
Observemos, por ejemplo, en Gálatas 1:4 la construcción de la frase, el cual se dio. Es una construcción de un pasado ya cumplido, que no hay que seguir repitiendo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, y ahí viene la consecuencia, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por pura y sencilla deducción, lo que podemos encontrar, mis hermanos y mis hermanas, es que sencillamente la palabra de Dios sí habla del sacrificio de Cristo, pero habla de que fue realizado solo una vez y para siempre, y no que necesita seguirse continuando y fomentando el engaño, tratando de hacerle entender a las personas que literalmente Cristo ingresa corporalmente a la persona cuando consume lo que se denomina la famosa hostia, y que inclusive los sacerdotes católicos romanos, cuando consumen el vino, pues están literalmente, después de hacer una oración, supuestamente consumiendo la sangre de Cristo. Cristo no ingresa a la vida del ser humano desde la parte material hacia la parte espiritual. Es decir, cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, entonces es cuando Él ingresa a nuestras vidas, no cuando consumimos una harina de trigo que ha sido supuestamente cambiada por una oración, o cuando se consume el jugo de la uva o de la vid o el vino después de habérsele realizado una oración. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo número 3, podemos observar en el verso número 2, Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Hermanos y hermanas, sigue diciendo ahí en el verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, hablando de Cristo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Certeramente la palabra de Dios dice que la relación con el Señor cambia, que uno realmente recibe a Jesús es por el oír la palabra de Dios y el oír con fe. Cuando nos arrepentimos y creemos es cuando Jesús realmente ingresa a la vida de la persona, de el que a partir de ese momento recibe a Jesús como Salvador personal. Es muy claro entonces que en el momento en que nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados y creemos en Jesús, es que Jesús ingresa en nuestras vidas. No es a través de una porción de harina de trigo supuestamente santificada por una oración, supuestamente convertida literalmente en el cuerpo de Cristo por una oración, ni tampoco en el caso del jugo de la vid o el vino que representa la sangre del Señor Jesús. Muy clara entonces la oposición de Pedro de Bruys a este tipo de doctrinas. Si nos hemos detenido aquí de una manera amplia y hemos tratado de hacer un análisis despacio, mirando todos los textos relacionados, o mejor, la gran mayoría de los textos relacionados, porque todos estos mismos textos son usados de una manera equivocada para justificar la famosa doctrina de la transubstanciación o el cambio de sustancia de la supuesta harina de trigo que se convertiría literalmente, dicen ellos, en el cuerpo de Cristo, y el vino, dicen ellos, de consagrar supuestamente en la sangre del Señor Jesús. ¿Cuándo se oficializa? 400 años más tarde, aproximadamente, un concilio que duró 15 años, y vamos a observar la imagen. La imagen que tenemos allí es una imagen, una representación gráfica del archifamoso Concilio de Trento. En ese Concilio de Trento fue cuando se oficializó, como decimos anteriormente, fue un concilio que duró mucho tiempo, entre unos 15, 18 años, dicen los historiadores, y se puede entonces mirar cuánto tiempo se discutió
esa doctrina. La doctrina católica romana oficializó, y cuando decimos oficializó es porque ya por cerca de unos 700 años se había lentamente ido penetrando la doctrina de la famosa misa y de la famosa transubstanciación y de la famosa Eucaristía. Hermanos y hermanas, no podemos menos que sorprendernos cómo tantos años se discutió esa doctrina. La imagen que estamos observando pues es una representación gráfica de lo que se llamó el famoso Concilio de Trento en la ciudad italiana, y donde se oficializó la famosa, entre comillas, doctrina de la misa católica romana. Jamás vemos a Jesús ofreciendo una misa, jamás vemos a Jesús realizando el tipo de prácticas y enseñando la clase de enseñanzas, perdóneme la redundancia, que se llevaron a cabo a partir de este concilio. Fue en este, y por eso nos hemos detenido un poco en este falso concilio. Hay que recordar que es un falso concilio que imitó al concilio de Jerusalén registrado en Hechos capítulo número 15. En ese concilio fue que literalmente se llevó a cabo la inclusión dentro de la Iglesia Católica Romana, el famoso cambio de sustancia entre la harina de trigo en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor Jesús. De hecho, entonces, con todas las limitaciones que tenemos, pues lo que hemos hecho es sencillamente hacer un registro histórico, cómo por cerca de unos 700, 800 años aproximadamente se llevó a cabo esa desviación tan crítica y de tanto engaño a las personas. Es muy claro que las personas cuando van y comulgan, como se le dice en el argot de la Iglesia Católica Romana, creen literalmente que es el cuerpo de Cristo lo que están consumiendo y que es la sangre de Cristo lo que están consumiendo. Pero lo que ellos notan es que los efectos de ese acto pues no son realmente evidentes a la situación que ellos viven. En otras palabras, una persona puede comulgar muchísimas veces, pero no ve los efectos de esa comunión, no ve, entre comillas, comunión, aclaramos, no es una verdadera comunión, porque es que la comunión de Dios no se da a través de la harina de trigo, la comunión con el Señor se da a través de la fe. La Biblia claramente dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado, es injusticia, porque carece de dependencia de Dios. Cuando no se depende de Dios, entonces la vida del ser humano sencillamente camina hacia la destrucción. Hermanos y hermanas, Pedro de Bruys, en las persecuciones que tuvo que enfrentar, que es el último punto, pues se ve claramente cómo predica la verdad, resiste a las acechanzas de los opositores a la Iglesia del Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por habernos permitido enfatizar en esta lección, en la parte bíblico-histórica, en este tipo de doctrinas que atacaron a la Iglesia del Señor Jesucristo con Pedro de Bruys a la cabeza. Muchísimas gracias y que el Señor nos bendiga a todos de una manera rica y abundante.